Buenos días. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la seguridad en redes corporativas, ¿no? Y específicamente me voy a abocar en lo último que hemos estado chequeando en este año que ha transcurrido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ¿no? ha pasado en esta última temporada? Ya tenemos que pensar no solamente en la seguridad dentro de la empresa, que era lo que se hacía hasta el 2020 prácticamente. Y a partir del 2020, ¿qué es lo que ha empezado a ocurrir? Que necesitamos trabajar desde casa. Necesitamos, por lo tanto, otro tipo de seguridad. Vamos a chequear eso, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando manejamos lo que es la pandemia a nivel informático? Si ustedes observan, por ejemplo, ahí están de las ciudades más concurridas a nivel mundial, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es Disneylandia en la parte de arriba y no hay un solo alma, ¿no? Esto es más o menos a esta altura del año pasado. Si ustedes observan, entonces, en la parte de abajo tenemos también ciudades, ¿no? Carreteras, etcétera, que realmente eran hiperconcurridas en su momento y ahora no tenían ningún auto siquiera circulando por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacer bajo esta nueva realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes observan que no estaba en una posibilidad alta, por ejemplo, la parte de enfermedades contagiosas, ¿no? Sin embargo, eh, en realidad esto ha implicado que cuando ha ocurrido ha tenido un altísimo impacto, ¿no? Si ustedes observan aquí la parte del impacto, aunque la probabilidad era poco, si es que ocurría, pues entonces iba a ser un desastre, justamente ha pasado. Entonces, uno dice, ¿cuál era el problema, digamos, no? Como les comentaba en un principio, antes nosotros teníamos el internet acá, la oficina donde estaban sus servidores, la zona desmilitarizada, tenía que atravesar el cortafuegos y pasar una serie de lugares que estarían protegidos, ¿no? Por eh, la parte de seguridad corporativa hasta recién llegar a lo que sería el usuario final, ¿no? Entonces las secciones estaban totalmente separadas y resguardadas, entre comillas, mejor las que tendrían que estar, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Pues, inicialmente lo que teníamos, que los actores principales, por ejemplo, ahí están trabajando en el ejército. Ahora estamos en una red donde se van a conectar a la oficina nacional desde lo que serían las casas, ¿no? Entonces, dentro de las casas, obviamente no va a haber la misma seguridad que la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de acceso remoto, ¿no? A un consultorio, a ver, vamos a ver un caso real. A ver, son las 8:15, a ver si tienen encendido su server. Me voy a conectar, por ejemplo, con lo que es Anydesk. Este, si no me equivoco, es. ¿No? Me estoy conectando ahorita al consultorio de un doctor, ¿no? Ahí está el consultorio, doctor Luciano Gutiérrez Paz. Es de su computadora y yo puedo acceder a su sistema, ¿no? Puedo chequear su agenda personal.
Dice que a las 8 ya tienen, o sea que los dejaremos tranquilos, ¿no? ¿No? Entonces, acá el doc Luciano, en este caso, aprovecha esta opción de poderse conectar desde lejos para poder hacer telemedicina desde su casa. Es decir, en la noche le llama porque él es mi ginecólogo y puede acceder a las historias clínicas, ¿no? Claro, yo les doy soporte y tranquilamente puedo entrar, pero si ustedes observan, esto también es una falla de seguridad al mismo tiempo si es que no tengo los resguardos pertinentes, ¿no? Porque no podría acceder a su servidor, etcétera. Basta que me pueda conectar a una máquina del trabajo y ya estoy en la red del trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que han empezado a ver, no? Por un lado, han empezado a haber bastante ataque de phishing. ¿Qué es el ataque de phishing? Es un ataque de password, ¿no? De ahí viene la P, donde ya conocen la contraseña, digamos el doctor en este caso no resguarda bien su contraseña y un tercero que no tiene nada que ver, no estoy hablando de mí en este caso, lo utiliza, ¿no? ¿Para qué? Para hacer lo que es phishing, ¿no? ¿Qué sería el phishing? Es navegar o surfear dentro de la red corporativa, ¿no? Entonces, si tienes las dos cosas, Powerful Smart Phishing, entonces empieza a ver el primer objeto de ataques, por ejemplo, aprovechando lo que era eh, ejemplo, ¿no? Aquí hemos borrado, obviamente, ¿no? Circular importante del coronavirus, ¿no? Y aquí está un ejecutable comprimido, ¿no? Protocolos por el problema del coronavirus. Aquí vemos esta otra noticia, por ejemplo, de sus cuates, ¿no? ¿No? Un ataque en China directamente, ¿no? Esta, por ejemplo, es una que me hicieron en la misma, porque no, en agosto del 2020, y me están pidiendo que actualice mis detalles de mi membresía Netflix. Yo Netflix en esa época no tenía, así que para mí fue obvio, ¿no? Pero de todos modos, ahorita que lo estoy usando, fíjense el correo de llegada, Info Médicos Combo. Obviamente Netflix nunca me va a enviar desde Médicos Combo, ¿se dan cuenta? Entonces, este tipo de ataques, ¿no? Si le hubiera dado clic aquí en este botoncito, obviamente ya me hubieran accedido a mi máquina y hubieran tenido problemas de seguridad muy probablemente, ¿no? Hay ataques de phishing que, un segundito, mi batería. Por ejemplo, se realizan a través de lo que son troyanos, específicamente cuando se instalan ambientes Windows, ¿no? Por ejemplo, correos que dicen de la Organización Mundial de la Salud, que dice actualización especial de COVID-19, COVID-Log, etcétera, ¿no? Son aplicaciones que parecerían inocentes, ¿no? Que nos muestran estadísticas, pero en realidad están metiendo un troyano dentro de su teléfono, dentro de su computadora, ¿no? Eh, y lo interesante es que utilizan, por ejemplo, lo que es encriptación, para que no puedan acceder a sus datos, ¿no? Y piden rescate para poder usarlos de nuevo, ¿no? Bueno, hay una serie de riesgos, ¿no? Incluso con la aplicación que estamos usando ahorita, por ejemplo. Entonces, porque si no tomas los recaudos de seguridad, se pueden acceder tranquilamente a tu cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh,
no habilitar la sala de espera, cuando eso implica que puedan usar tus reuniones para otros propósitos, no borrar las reuniones previas que has hecho, por ejemplo, esto tanto en Teams como en Zoom, como en eh, la otra plataforma que utilizamos de Google, ¿no? Google Meets. Todas tienen problemas de eh, posibilidad, ¿no? Por ejemplo, incluso han llegado a corromper instaladores legítimos de Zoom, ¿no? Por eso siempre deberían de bajar, por ejemplo, en el caso de instalar este Zoom, desde la página de Zoom o en el caso de que sea en un teléfono desde Play Store, ¿no? En todo caso, hay algunas cosas que se podrían hacer, como por ejemplo lo que les molesto yo cada miércoles en caso de ustedes, les envío un nuevo enlace, ¿no? O sea, para cada clase, para cada reunión, tengo un enlace distinto, tengo una codificación distinta. Lo que es el manejo de la plataforma, igual tiene posibilidad de que solamente usuarios autenticados puedan conectarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también podemos tener lo que son los famosos Google Docs, ¿no? Que si uno ve directamente, hay un montón de, entre comillas, reuniones, ¿no? Que si ustedes buscan, ahorita ponen in URLs o más, hay gente que publica directamente en sus sitios web, ¿no? Uh, sobre esto tengo una anécdota interesante. El año pasado, la gente del 500, creo que una generación antes que ustedes, ha creado un grupo de WhatsApp y resulta que ese grupo de WhatsApp querían que, bueno, sea el grupo oficial de la materia. Yo decía que no habría ningún problema y resulta que en un momento dado se les ocurrió publicar ese enlace de invitación. La cosa es que ha sido capturado su WhatsApp y empezó a enviar porno gay ahí. Entonces, obviamente, hemos tenido que eliminar ese grupo y crear otro, ¿no? Pero ya el mal había sido hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos superar nosotros de forma segura, ¿no? La idea es trabajar en lo que es la continuidad del negocio, ¿no? Y hay ISOs, ¿no? De la Organización de Estándares Internacionales para lo que es esta idea de un plan de operaciones en pandemia, ¿no? Por ejemplo, lo que es la seguridad informática, estaría con la ISO 20001 y la ISO 27001. Lo que es la seguridad y salud ocupacional estaría en la OSAS 18001, la ISO 45001, la UNE, ¿no? Para la Unión Europea. Lo que es la calidad de productos está con la ISO 9000, ¿no? Y todo lo que cabe en uno es que está siendo certificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las empresas podrían certificar sus operaciones y lo que son los manejos de sistemas de continuidad de negocio y seguridad, de tal manera que tanto en funcionamiento normal como en funcionamiento sobre pandemia, con teletrabajo, etcétera, podamos certificar que sigue habiendo continuidad en el negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos operar de forma segura? Manejando lo que son los equipos personales, lo que es la conexión remota, eh, herramientas de teletrabajo. Por el primer caso, por ejemplo, para los equipos, tener las licencias al día, ¿no? Si trabajamos con sistemas operativos como Android, Linux, etcétera, que tienen repositorios públicos, solamente aplicaciones de los repositorios autorizados, ninguna aplicación, ni juegos, ni crack de desconocidos deberían ser instalados, trabajar con antivirus funcional y actualizado, con
cortafuegos personal. Es muy importante que no sea obviamente un antivirus craqueado. Puede ser tranquilamente un antivirus gratuito o de prueba, pero que tenga todas las funcionalidades, ¿no? Constantemente realizar copias de seguridad de archivos importantes, trabajar con contraseñas fuertes, ¿no? Ahí tenemos una dirección web, si quieren ver una cuenta, ¿no? Si tenemos la posibilidad de chequear la fuerza de su contravirus, ¿no? Por otro lado, en lo que es la conexión remota, por ejemplo, el SSID del Wi-Fi, deberíamos modificarlo siempre. Si es posible, trabajarlo de manera oculta y con una contraseña segura, ¿no? De tal manera que no lo vean, digamos, el broadcast de su Wi-Fi. Se puede colocar un bulo desde el ordenador, por ejemplo, para que no pueda hacer. Publicar servicios solamente en el caso de VPN en un servidor de acceso directo, ¿no? Que no se puede acceder sino desde los recursos de la red interna, ¿no? Siempre con una red privada virtual. Por ejemplo, por defecto, TeamViewer, Anides, no son seguras, ¿no? Son fáciles de utilizar para lo que es la parte remota, pero se debería mantener actualizada la aplicación para empezar, crear una cuenta gratuita, comprar una versión de pago, pues si se puede hacer, habilitar el factor doble de autenticación, es utilizar, por ejemplo, un teléfono o un email donde se les envíe la contraseña para poder tener un acceso fuerte. Una cuenta específica para la aplicación, ¿no? Y la lista blanca de cuentas debería estar activada para que no cualquiera se pueda conectar. En lo que son las herramientas de teletrabajo, preferir una instalación propia de la empresa, si es que es una corporación, obviamente. Desarrollo se puede hacer en base a plataformas como Jitsi, ¿no? Spread, ¿no? OpenVideo, etcétera, que son similares a lo que es el Zoom o al Meet, pero ya tiene todo el control, pues, ¿no? Desde el servidor como tal, ¿no? Si van a utilizar de todos modos este tipo de aplicaciones, verificar que se va a trabajar con cifrado, doble factor de autenticación, como decíamos antes, y que se pueda controlar quiénes se conectan a la transmisión, ¿no? WhatsApp, Telegram, etcétera, no deberían transmitir información sensible por canales de ese estilo. Eh, por ejemplo, contraseñas, cuentas bancarias, etcétera. Compartir archivos, ¿no? Para ello, utilizar claves de tipo Enigma, PGP, ¿no? Pretty Good Privacy, o MIM, ¿no? En el correo electrónico, de tal manera que no cualquiera pueda acceder, ¿no? No hacer la típica de guardarla en su drive y enviarlo compartido para todos. Aún así, si es archivos sensibles o información sensible, WhatsApp es mucho menos seguro que el correo electrónico. Por más que tenga encriptación extremo a extremo y todas las cosas que dicen, se puede acceder, se puede romper esta seguridad. Entonces es mejor compartir archivos de manera segura, ¿no? En lo que es la digitalización de las actividades, ¿no? Tomar en cuenta que como se han abierto oportunidades nuevas, ¿no? Con esto del uso de tarjetas y plataformas digitales, hay la opción de hacer compras en línea, lo que es el famoso delivery, que te llevan hasta la casa o hasta la oficina, cosas directamente desde una tienda, algún tipo de servicios digitales, etcétera. Lo que necesitamos es tomar en cuenta todo ello para poder manipularlo esto, ¿no? De tal manera que se haga de manera segura, ¿no? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta como seguridad? Manejar lo que es servicios HTTPS, nunca
metan su tarjeta si no tenemos HTTPS, es decir, servicios sobre SSL, ¿no? Secure Circuit Layer. Necesitamos validar el desarrollo aplicativo, prever contrato con proveedor de arreglos de fallas de seguridad, una buena configuración para los recursos, ¿no? Conexiones a base de datos, buffers para estas conexiones, realizar scan de vulnerabilidades, ¿no? Eh, manejar lo que es ethical hacking y contratar alguna plataforma de pago para validar que estos cumplan con todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un par de tests, ¿no? Cuántos están conectados a nivel de área local, en el localhost, en este equipo, ¿no? Cuáles están cerrando, cuáles están pendientes de manejo, cuáles están conectadas, cuáles tienen el servicio disponible, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, la idea es que si seguimos estas normas, la empresa, entre comillas, va a estar a la cabeza, ¿no? Una pandemia del estilo que estamos viviendo, como ya estamos saliendo, Dios quiera, ocurre una o dos veces en un siglo, dicen, ¿no? Pero esto, en estas circunstancias, si nosotros seguimos las reglas que están ya predeterminadas para este tipo de trabajo, ¿no? Las certificaciones ISO, etcétera, son marcos de seguridad que se pueden utilizar para lo que son situaciones adversas, ¿no? En ese sentido, si se aplican de manera correcta, su empresa va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, la idea de nosotros como informáticos es justamente la certificación a nivel seguridad informática, ¿no? Que es lo que vamos a ir chequeando durante las siguientes sesiones, ¿no? Los efectos de la digitalización, como conclusión, podemos decir que van a seguir con nosotros, ¿no? Lo que es teletrabajo, teleeducación y otros aspectos no van a salir del contexto y por lo tanto hay una nueva oportunidad a nivel de trabajo informático. Como usuarios, los recursos de la empresa deben ser protegidos. Un usuario común, aunque ahora ya son mucho más expertos que los usuarios de hace un par de años, requieren también cooperación. Entonces, en ese sentido, igual, ¿no? Tenemos el acceso a recursos de la misma manera, ¿no? Es responsabilidad del personal técnico de nuestras empresas, ustedes, implementar herramientas adicionales de trabajo remoto, ¿no? Y asegurar controles para las mismas, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante para ustedes que tengan que trabajarlo directamente, ¿no? Bien, vamos a hacer un experimento, ¿no? Y de ahí van a sacar el informe, ¿ya? Hemos hablado de varias herramientas y aquí tendríamos la herramienta de Anydesk y de TeamViewer, ¿no? Voy a parar lo que es la grabación.